Bien, seguimos en las tardes con PIN. Vamos a concientizar estrés y enfermedades autoinmunes. El estrés físico y psicológico también ha estado implicado en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Estoy en comunicación vía Zoom con la licenciada Paola Hernández, nutricionista funcional y especialista en enfermedades autoinmunes y microbiota. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hay un Muchas gracias placer. por la invitación. Por favor, un placer. Gracias por tu tiempo. Bueno, bien, vamos primero a hablar sobre el estrés, los distintos tipos de estrés y si el estrés puede aumentar el desarrollo de desarrollar alguna enfermedad autoinmune. Lo primero y lo más importante es saber que el estrés es un sistema adaptativo del cuerpo y que es normal que ocurra. El problema es el estrés sostenido, el estrés crónico en el tiempo, que eso sí puede tener consecuencias, porque el estrés lo que genera es una respuesta adaptativa en el cuerpo. Entonces, el cuerpo frente al estrés lo que hace es adaptarse y se adapta no solamente el sistema nervioso, sino también el sistema inmunológico y se producen en las dos circunstancias una serie de sustancias y neurotransmisores en el caso del sistema nervioso para afrontar ese estrés. Lo que se sabe hasta el momento, o al menos las líneas de investigación que se están trabajando hasta el momento, es que el estrés genera un impacto directo en la microbiota intestinal. Entonces, ese impacto en la microbiota intestinal está estrechamente relacionado con enfermedades autoinmunes porque lo que tienen en común es que en ambos casos hay una permeabilidad en la membrana, una disbiosis intestinal y eso termina generando el pasaje de sustancias al torrente sanguíneo aumentando la inflamación. Entonces, el estrés hoy está discutido si realmente es el gatillo o no. Entonces, actúa de dos maneras. En nutrición funcional, cuando se habla de factores, se habla de gatillos y de factores perpetuantes. Bien. Entonces, Sí, seguí. sí. No, seguí. Entonces, el estrés puede ser un gatillo de esa enfermedad autoinmune y también un perpetuante. O sea, lo que termina generando el estrés sostenido es que se vayan marcando cada vez más los síntomas y que pueda aparecer alguna otra enfermedad autoinmune frente al diagnóstico de la primera. Bien, ¿qué sería una enfermedad autoinmune? También sabemos que si hay una enfermedad autoinmune puede aparecer otra enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune se manifiesta cuando el sistema inmunológico pierde especificidad y empieza a atacar células que es propia del organismo. Entonces, lo más importante creo que tenemos que saber es que todas aquellas personas que tenemos una enfermedad autoinmune tenemos altas chances de gatillar otra enfermedad autoinmune y esto se da en el 25% de los pacientes que ya tienen el diagnóstico de una. Entonces, al abordar esta patología, ya sea esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, artrosis idiopática juvenil, que son las más estudiadas con respecto al impacto que genera el estrés, ¿La Hashimoto? hay que tener en cuenta el Hashimoto también. Pero está en proceso de estudio. Si hoy yo tengo que clasificar cuáles son las más estudiadas, son las que yo te nombré previamente. Eso no excluye el resto. En el resto también hay estudios, pero hasta el momento las más estudiadas son las que te nombré. Bien. Entonces, sí. El Hashimoto lo que ocurre es que ahí también hay un componente hormonal, entonces hay otra rama más que termina atravesando por el estrés. Bien. ¿Sí? Entonces, también. El estrés puede, como de alguna manera, variar, ¿no? Un poquito los valores de algunas enfermedades autoinmunes. Sí, es lo que hablaba anteriormente. Puede ser perpetuante porque según el nivel de gestión de estrés que nosotros tengamos, pueden o aparecer mayor cantidad de síntomas o gatillar otra autoinmune, o bien lo que podemos es lograr
la remisión, que es lo que se Sí, busca eso en te iba a realidad en preguntar. enfermedades autoinmunes, Sí, igual porque no tiene cura, es crónico. es crónica, es una enfermedad crónica, claro, porque, a ver, qué casual, no sé si es qué casualidad, pero cuando hay algún evento traumático, al tiempo como que aparece algún tipo de enfermedad. Puede ser que también, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Que tengamos una predisposición. Entonces quizás un estrés sostenido, del que hablamos mucho en el programa, que es porque el tener el cortisol, también hay que hablar, ¿no? El peligro del cortisol constantemente. Esto puede, digamos, no favorecerlo. Exactamente, no solamente el cortisol, sino que también hay descarga de las adrenales, entonces eso también genera un impacto porque son hormonas adaptativas que se generan en respuesta, qué sé yo, al miedo, Bueno, a la necesidad de responder rápidamente a una situación puntual, qué sé yo. Voy en la calle y de repente viene un auto y paro de golpe. Se generan sustancias, pero eso es algo agudo que pasa en ese momento y se ya está. termina. El tema es cuando es crónico, cuando yo constantemente Estoy en estoy estado de en alerta. sensación de alerta, en que algo va a pasar, en que... Entonces, esto que vos decías anteriormente, y por qué yo nombraba las enfermedades, la artritis, el lupus, la esclerosis, Tremendas. porque hay muchos estudios de casos donde se empieza a hacer una mirada retrospectiva y se empieza a ver que estas personas que gatillan estas enfermedades previamente tuvieron una situación de estrés. Mm, Entonces, por ese motivo es que son las más estudiadas, pero no ujú. significa que sean las únicas, No, porque todas están relacionadas y el factor común que tienen es la permeabilidad en el sí. intestino y sabemos que el estrés afecta directamente al intestino, todas tienen y todas están afectadas por el estrés justamente por el factor intestinal. Bien. ¿Cuánto influye, por ejemplo, una alimentación antiinflamatoria? ¿Cuánto puede mejorar nuestra salud? No creo que se logre por ahí una remisión o algo, sino cuánto puede mejorar. Justamente estamos hablando del intestino, ¿no? En realidad mejora enormemente porque ese intestino permeable genera inflamación, la inflamación aumenta el intestino aumenta la permeabilidad del intestino, entonces llega un momento que se retroalimentan. Si Ah, nosotros logramos trabajar en esa inflamación, que es una inflamación sistémica, no estamos hablando de la inflamación que nosotros vemos si se nos inflama la panza, por ejemplo, es una inflamación sistémica. mm, Entonces, si nosotros trabajamos con alimentos que tienen potenciales antiinflamatorios, potenciales antioxidantes, porque en una enfermedad autoinmune está muy elevado el estrés oxidativo, lo que estamos buscando justamente es bajar la inflamación y al bajar la inflamación empezamos a colaborar con uno de los pilares que se tiene que tener en cuenta al abordar una enfermedad autoinmune, porque los pilares sí, son varios. sí. La alimentación, la suplementación de nutrientes que están en deficiencia, la gestión del estrés, la realización de actividad física. No es que un solo factor va a resolver algo tan complejo como el abordaje de una enfermedad autoinmune. Y por supuesto, en algunos casos, la medicación, porque es un todo acompaña a esta búsqueda de remisión. Bien, licenciada, estaba pensando, háblame de la alimentación antiinflamatoria. A ver, ¿cómo incorporamos ese tipo de alimentación? Igual hay que ver también si las personas no son sensibles a esa alimentación, pero por lo general, una alimentación antiinflamatoria, ¿cómo sería? La base de la alimentación antiinflamatoria es la dieta mediterránea, Hablan todos de que esa dieta. de todos los perfiles es la que tiene mayor cantidad de estudios científicos y hasta el momento no tiene ningún punto en contra. Y a partir de ahí, según la enfermedad autoinmune de la que estemos hablando y las vías que se gatillen a nivel inmunológico, se va individualizando y se va haciendo una selección de alimentos. Porque de repente, para algunas enfermedades autoinmunes, algunos alimentos son más recomendados que Sí, otros es y verdad. también lo contrario. Entonces, la base es esa, cereales integrales, cuando se puedan consumir cereales,
frutas, verduras, carnes magras, evitar el consumo excesivo de carnes rojas, que eso es algo que se viene planteando hace un montón de tiempo, Sí, ¿qué más? y básicamente utilizar grasas saludables. Y de ahí en más evaluar cada caso y Bien. potenciar todo el efecto de la alimentación con una suplementación adecuada, acorde y con un seguimiento exhaustivo y saber por qué se está Listo. colocando cada suplemento. Perfecto, cerramos la nota con esto. ¿Cómo gestionamos el estrés? A ver. Hay diferentes estrategias para gestionar el estrés. Yo siempre recomiendo respiraciones profundas porque creo que una de las cosas que nos hemos olvidado es de respirar, de conectar. Sí. Siempre invito a que nos preguntemos cuántas veces al día nos concentramos en la respiración. Sí. Y si creo que la mayoría después de la pandemia tenemos medidores de oxígeno en la casa, si nosotros medimos la oxigenación con la respiración, vamos a darnos cuenta cómo baja la frecuencia cardíaca y aumenta la oxigenación. Y a partir de ahí podemos pensar en meditación, en la realización de yoga, de hacer algún hobby, de empezar a conectar con cosas que nos gusten, porque estamos muy enfocados en el trabajo y muchas veces no nos damos ese tiempo. Y también la actividad física que nos gusta. Siempre me preguntan, ¿cuál es la mejor actividad física? La mejor actividad física es la que te guste y la que vayas a sostener en el tiempo, porque esto es algo crónico. Bien, la importancia de tener un hobby también, ¿no es cierto? Sí, sobre todo Bien. porque estamos muy desconectados de nosotros. Sí, Muchas veces yo pregunto, ¿cuál es tu hobby? Ay, no, es verdad no tengo hobby, pero No, hay que hay tener. algo que te tiene que Sí. gustar. Entonces, trabajar mucho en eso. Licenciada, muchísimas. Los tiempos de tele es muy rápido. Gracias por su tiempo. Gracias a vos. Un beso enorme. Bien, vamos a concientizar sobre violencia laboral. Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro. Hoy me visita la licenciada Beatriz Golver, psicóloga y escritora, bienvenida. Licenciada Marina Halperin, psicóloga especialista en primera infancia, bienvenida. Y el doctor Carlos Quirós, abogado y penalista, bienvenido. Gracias. Bien, a ver. Violencia laboral la sufrimos todos en algún momento o la seguimos sufriendo. Estaba pensando, ¿no? Digo, siempre hay alguien que complica, ¿no? Lo que es el ambiente, licenciada. Sí, el ambiente tiene que ser propicio y muchas veces justamente es propicio para estas situaciones de estrés, como vimos, como habló recién la otra doctora. El ambiente debe ser favorable en cuanto a que uno se siente cómodo, uno no se siente aprisionado ni preso de, digamos, los deseos del otro, en los cuales uno está sometido a veces por miedo, por abuso del poder, porque a veces la persona que está con nosotros, tanto compañeros como el jefe o quien sea o quien esté a cargo de uno, lo hacen sentir, le hacen menoscabar la autoestima y le hacen sentir que no hacen bien las cosas y ese estrés especial que conlleva todo esto, ¿no? Sí, Marina, siempre se habla del jefe jodido. Yo propongo otra cosa. A ver. Porque no siempre la culpa la tiene. Hay jefes que son muy buenos y hay empleados que son muy jodidos. ¿Sí? Porque pareciera que a veces se acostumbró a un trato, ¿no? Y a veces aparecen jefes muy buenos y justamente los empleados son los abusadores. Sí, ¿sabés que hay? He visto en muchas situaciones, por eso lo planteo. Generalizando, hay como dos grandes situaciones laborales que favorecen la violencia o el maltrato. Una es, como ella decía, las estructuras que son muy piramidales, donde hay un jefe, distintos gerentes, ¿sí? O los colegios en general tienen una estructura muy piramidal. Y otra es con los compañeros. También. Lugares donde hay mucha rivalidad, donde se da competencia, donde tiene que ser vos o yo, donde no hay un espacio en el que podamos entrar todos y convivir todos. Pasa eso que vos decís, el compañero me termina hostigando, influye en mi rendimiento laboral, estoy como pendiente de sus comentarios, baja la autoestima y obviamente va a ser lo que vos decís, de, uy, un empleado jorobado, ¿no? ¿Por qué pensás que un empleado tiene como se ensaña muchas veces con el jefe, ¿no? De querer dominarlo, ¿sí? Porque es un buen jefe, es bueno. Que sea bueno significa que sea permisible, pero que es bueno, que es un jefe por ahí empático. Mira,
Puede ser. O una cuestión de lucha de El poderes. empleado problemático Sí, existe. en todos lados. A ver. Sí, exactamente. Y en general tiene una personalidad, esto que vos estás describiendo, de hacer dualidades y de rivalidades de a dos. Por eso es con el jefe, por eso es con el compañero de al lado. Siempre va a ser con una persona en particular, ¿sí? Disputarle el lugar al otro. Entonces yo soy la única persona que va acá a desplegar sus habilidades y vos serás casi como un objeto. Vos sos el que me da el tiempo, el que me da tu capacidad de trabajo, el que me da determinada información, el que me permite desarrollar a mí algo, pero la otra persona termina siendo un objeto, ¿sí? No hay dos, no hay compartir, y mucho menos tres o un equipo. No hay posibilidad. Hay sí. a veces empresas que fomentan Sí, también esa ahora lo vamos a hablar. competencia. Doctor, ¿se hacen denuncias por violencia laboral o se tiene más bien más miedo? Se tiene a ver. cierto miedo a perder el trabajo, pero vos sabés que han conceptualizado muy bien ustedes los tipos de violencias que hay, que nosotros lo graficamos de la siguiente manera. Descendente, de jefe hacia empleado, horizontal, empleado entre empleados, y ascendente, de empleado hacia jefe. ¿Cómo puede ser esta violencia? Física. Tiene que ser continuada en el tiempo, no un hecho aislado. Es como el bullying, que es continuado en el tiempo, no un Pero hecho con el aislado. bullying estamos tremendo, no hablemos del bullying. Exacto. Psicológica o sexual. Excluimos, ya que estábamos hablando también del estrés laboral, lo que es el burnout, que es el estrés laboral. Sí. No está incluido desde el tipo de violencia. ¿tá? Eso es algo que hay que tratar aparte y se da a partir de la pandemia, supongamos el caso de los médicos. Hay un estudio en Chile también con respecto a los empleados de los servicios de niñez, que se ocupan de los niños, que se llama síndrome de cabeza quemada. Es decir, te quema la realidad con la que estás tratando y eso requiere, bueno, un tratamiento especial. Pero esto estaría afuera. Lo que sí tenemos es denuncias que está habiendo en el ámbito laboral, vendría a ser se conceptualiza como daño moral. ¿Sí? Sí. Y también se da el caso dentro del abuso sexual, hay fallos donde hombres han sido víctimas del acoso de mujeres, que uno usualmente piensa que es a la inversa, que lo hay obviamente, ¿no es cierto? pero hay de los dos Pero lados. antes lo que se hubiese costado denunciar se está materializando, es decir, esta amplitud de derecho que está habiendo en muchos aspectos también se ve en el ámbito de la violencia laboral, ¿no? Bien, licenciada, dame el perfil. Hablemos del perfil de una persona violenta. Y una persona violenta es una persona que necesita descargar, menoscabar al otro para sentirse mejor. ¿Es angustia lo que lleva adentro? Tiene angustia, tiene sensación de que se le puede caer el poder de él o puede caer el poder que él siente, esa sensación de fortaleza y quiere mostrarla a través de la violencia. No tiene otros recursos a veces como para llegar a sus fines de una manera más tranquila. Tiene el perfil de alguien que es acosador, de alguien que realmente molesta al otro porque sus fines narcisistas son lo más importante. Iba a preguntar si había algo, ¿no? Había una, digamos, característica de narcisistas, ¿no? Que también son manipuladores. ¿Por qué pensás que una persona es violenta? A ver, vayamos a lo profundo. A ver, Porque no estamos acá para juzgar, sino para ayudar. No. Para que se tome conciencia que el otro no tiene por qué estar angustiado o tiene que estar mal o pasar por un estrés por cosas que nosotros no resolvemos. Que Exacto. no vamos a juzgar, sino por qué no es pensás. ni bueno ni malo. No. Lo que sí vamos a decir es, todas las personas tenemos una composición agresiva, de hostilidad, ¿sí? Como bien decía Beatriz, cómo uno maneje o pueda canalizar esa energía hostil va a depender de la infancia, de los primeros vínculos, de las primeras identificaciones, se llama a quién me parezco, a quién no. Sí, si me parezco mamá, estoy repitiendo mamá, Exacto, papá, puedo estar punto. repitiendo, como vos decís, puedo estar repitiendo situaciones donde fui víctima de violencia Sí. o al revés, estar repitiendo situaciones de violencia donde otro ejercía. Un papá violento, una mamá violenta, tíos, Hermanos, abuelos, tíos. hermanos, Sí. docentes, ¿sí? Puede haberse esa persona identificado, ¿sí? Haber adquirido esa característica y desarrollarlo, ¿sí? No siempre es que fue víctima y está haciendo como activamente lo vivido pasivo.
En general puede pasar, pero también puede pasar al revés, ¿sí? Que repita situaciones donde activamente, siempre desde chiquito fue violento. Claro, si vivió en un ambiente violento, vio eso, no vio otra cosa. Claro. Entonces lo toma como Y como se manera siente- de vivir. ¿no Claro, es y como cierto? se siente De mal consigo vincularse. mismo, entonces trata de que el otro, de no sé, que recaiga sobre el otro. Es como una cierta venganza de alguna inconsciente, no es que él... Sí, doctor, ¿quiénes hacen más la denuncia, los hombres o las mujeres? Generalmente las mujeres. Mm. Eh, Porque el hombre también sufre muchísima violencia, no se lo dice. sí, sufre Porque violencia. hablamos siempre de la mujer, siempre es la víctima. Hay muchos hombres que reciben violencia. Sí, sí, sobre todo en la cuestión laboral, pero está esa cuestión, ya te digo, se habla también de las nuevas masculinidades. En estas cuestiones que uno trae de chico, decir, bueno, te la tenés que bancar y eventualmente si alguien te molesta tenés que ir y golpearlo. Sí. Digamos, ¿no es cierto? Cosa Esa que es la no hay que vieja hacerlo, hay no, que por hablar. supuesto que no. Ahí. Están los medios legales, Sí. pero están esos mandatos culturales. Hay que romper con eso. Hay que romperlo, Ya no hay que va más. deconstruirse. Y uno lo que ve, es advertir cuando viene en el caso a vernos como abogados, la situación que te describe. Porque vos te das cuenta, porque hay ciertos síntomas psicológicos, de desgano, uno perdido. Vos sabés que uno trata de hacer del derecho algo para divulgar, que lo entiendan todos. Y cuando estaba viendo cómo contaba hoy esto, me estaba acordando que uno también sufrió violencia, como seguramente Claro. todos. Estoy hablando del siglo pasado, literalmente, vos estás grande. Pero, claro, y se me vino a la memoria momentos horribles. Vos sabés que uno tenía que ir al trabajo y sentía como que te pesaban las piernas, literalmente. Viste, como si pesaran 2 toneladas. Y vos tenías, es decir, todos lo sufrimos. Nada más que ahora, por suerte, hay una legislación que nos ampara y la posibilidad de recurrir al derecho para buscar, ya te digo, reitero, este amparo, ¿no es cierto? Bien, voy a aprovechar, ¿sí? Voy a mostrar el libro de la licenciada Beatriz Goldberg, se ve. Nunca es tarde, y estaba pensando, nunca es tarde para pedir ayuda en caso de que ejerzas la violencia y en caso de que seas víctima, ¿sí? Nunca es tarde para pedir ayuda, ¿sí? Bien, felicitaciones, licenciada. Gracias. Supongamos que entre compañeros siempre hay uno que ejerce la violencia. ¿Cómo ayudamos a esa persona que está sufriendo, que no puede cambiar, no puede tener el lujo de cambiar ese trabajo, que mantiene una familia o se paga una facultad, o sea, no puede perderlo? ¿Cómo ayudamos a esa persona que está sufriendo violencia? Y le tenemos que dar recursos como para que pueda mitigar esos sentimientos, pueda trabajar la inteligencia emocional, espiritual que hablo ahí. Hay recursos como para poder fortalecerse y poder enfrentar esto, porque si el otro lo ve débil, lo acosa más. Es como que uno tiene que mostrar y estar más fuerte, más firme en sí mismo, ¿no? Con su historia, poder ver de dónde vino y lo que le pasa a uno por su historia, pero los recursos que uno tiene para ir adelante y defenderse de esto sin atacar a otro y no violentar, no, para romper Violencia ese con violencia, círculo. no. Por eso, para romper este vínculo y poder ejercer un clima más favorable, porque se trabaja a veces hay psicólogos que Sí. trabajan en las empresas, justamente Tienen que para, tener un psicólogo. Claro, Justamente, pero lo que pienso es que para hacer una reunión cada tanto para ver cómo están entre por ellos. los temas personales. Sí, a ver, Sí, sí, ¿sabes qué desde- estaba pensando eso, en que en las empresas debería haber un psicólogo justamente para reunirlos y que cada uno pueda contar cómo se siente, si vive algún tipo de experiencia y esto y lo otro. Bien, El equipo de recursos humanos. En bien, general, recursos sí, humanos. a ver, entre compañeros existe muchísimo lo que es la rivalidad, Sí. pero también pienso que hay jefes que fomentan, ¿no?, este tipo de competencia, ¿no? Sí. Y que muchas veces algunos empleados dicen que fulanito quizás, no sé, subió, por decirte, una categoría, no sé, porque estuvo con el jefe. O sea, siempre hay ciertos comentarios, digamos, como destruyendo a esa persona que por ahí tuvo esfuerzo. Esos son muchos los comentarios que se ven, ¿viste?, en los trabajos, ¿no? Que siempre el otro no ascendió porque se lo ganó, tuvo un esfuerzo, sino porque algo seguro hizo o es el favorito de... A veces hay jefes que delante de los demás muestran como el favorito. Exactamente. Hay muchas maneras de ejercer un liderazgo, ¿sí?
el rol del líder maneja en general la comunicación y la producción, aquello que se va haciendo. Si un líder centraliza, como vos decís, tiene un favorito y centraliza la comunicación en él y no favorece la comunicación y el trabajo en equipo entre los compañeros, lo más probable es que se dé este tipo de situaciones de rivalidad y de competencia. Si es un líder donde se fomente la rivalidad desde los recursos, por ejemplo, es muy común en los lugares de marketing, de ventas, donde todo es cuantificable, se puede medir en un equipo quién vendió más, quién trabajó más, en vez de hacer y fortalecer los vínculos y las relaciones entre uno y el otro, lo hacemos competir, lo hacemos compararse, lo más probable es que una de estas personas se sienta menospreciada y baje el rendimiento. Sí, ¿Sí? porque llegan a un estrés total. Exacto. Bien, doctora, ¿a dónde, si necesitamos hacer una denuncia por ese compañero complicado que ya no da más, ese jefe complicado, ¿no? Porque está atacando nuestra salud de alguna manera. Sí, 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 A tal ver. cual. En principio, ver dentro de la misma empresa. A recursos humanos, ver y tratar el tema. Sí. Lo lógico es tener respuesta, porque también tenemos que afecta la baja productividad de ese empleado, esos empleados, Sí. a la corporación, porque está desmotivado, está triste, es decir, no trabaja como debiera trabajar. En caso que no haya respuesta, se debe ir al Ministerio de Trabajo o a un colega especialista en derecho laboral, un abogado especialista en derecho laboral, y para empezar un circuito telegráfico y tratar de solucionar la cuestión de la víctima, ¿no? Excelente. Bueno, finalizamos. Tratamiento. Supongamos que esa persona, bueno, entró en un estado de estrés, de pánico. ¿Qué se aconseja? ¿Qué tipo de tratamiento se puede realizar en la persona? Y se puede realizar algo cognitivo-conductual, se puede realizar bien un trabajo interior de todos los recursos, las fortalezas que tiene y poner las debilidades en el freezer un poquito para mejorarlas, para poder mejorar todos los aspectos y ver qué le hace a uno engancharse en ese vínculo. Sí. Porque a veces uno desde Revisar su lugar la historia. puede, claro, revisar la historia, aunque no sea tan profunda que la gente tiene miedo a un psicoanálisis muy No, hondo, mejor. pero se puede hacer algo más corto, algo más acotado, viendo las conductas, cómo hacer, cómo realizar, Bien. con todo lo que tiene de bueno, Sí. porque todos tenemos algo Sí. bueno. Y el burnout, Sí. trabajarlo también, porque el burnout justamente es algo de alguien que tiene autoexigencia muy grande Sí. también y Sí. quiere destacarse. Bien, ¿puede aparecer una disonancia cognitiva al haber algún tipo de abuso? Cerramos la nota. Sí, totalmente. Aparecen inhibiciones, pérdida de capacidades que uno tenía, baja en el rendimiento, distorsión o trastornos del sueño, que es fundamental para cualquier capacidad cognitiva, ¿sí? Cualquier tipo de estresor grande va a producir una baja en las capacidades y las funcionalidades. Nos sacan del aire. Estel, el tiempito es cortito y siempre me dan un minuto más. Bueno, no, maltrato no, gente, no. A ver, somos todos importantes, todos somos valiosos. Licenciada. Bueno, muchas gracias. Gracias. Qué lindo equipo, ¿eh? Lindo, gracias. Gracias, Gracias. licenciada. Qué lindo equipo, hermoso. Muchas gracias. Doctor. Gracias por la invitación. No, por favor. Un placer. Bárbaro, Detalle. muchas gracias. Bueno, bien, nos vamos. Acá, ¿no? Sí. Porque a veces la pifio, a veces no. Soy Judy Casal. Bien, nos vamos. Nos vemos el sábado, 17 horas, domingo, se repite el programa. Lunes y jueves, 16 a 18 horas, puedes escucharme por Radio LED FM.